No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de partir. Ya, voy a asumir que no, entonces. Mm, Oh, miércoles. Ahí. Creí que los iba a tirar para afuera. Empezamos ya nuestra clase 15. Estas son las clases iniciales de circunferencia, así que son la mayoría de temas que ustedes estudiaron para poder dar su PSU, pero que ahora las estamos mirando con cuidado, de dónde vienen, más allá de las fórmulas, etcétera, como ha sido la tónica de todos los temas hasta ahora, pero no debería ser de gran dificultad. Es una clase más bien light en comparación con otras que hemos tenido, no sé, por la composición de motesis. Así es que, como para empezar el segundo trimestre, como es en los colegios. Lo primero es esto, ¿verdad? Ya habíamos hablado del ángulo central de una circunferencia. En realidad lo habíamos definido como ángulo central de un polígono regular en algún minuto, en la circunferencia circunscrita, pero ahora lo definimos en general. Cualquier ángulo que tenga su vértice en el centro de una circunferencia se llama un ángulo central. Por supuesto, aquí en la lámina está marcado el ángulo eh, agudo en este caso. Recuerden que también hay un ángulo cóncavo ahí y también es un ángulo A o B. Uno tiene que ahí hacer la diferencia si es que necesita referirse a ese ángulo. En general, cuando hablamos del ángulo A o B en la circunferencia, estamos pensando en el ángulo eh, menor a 180. ¿Sí? Ese es un ángulo central. Y acuérdense que la medida del ángulo central es la medida del arco que intercepta. Eso es lo que vamos a estar siempre manejando en esta clase. Y entonces, ¿cómo definimos un ángulo inscrito? Tenemos el monito en nuestra cabeza, así es que lo que buscamos es una definición que nos satisfaga y lo que decimos un ángulo inscrito es un ángulo que tiene exactamente 3 puntos de una circunferencia, donde uno de esos puntos es el vértice. ¿Sí? Es Sí, un ángulo, porque fíjense que si yo digo un ángulo que tiene un vértice en la circunferencia, podría tirar un ángulo con las rayitas hacia afuera y ese no es un ángulo inscrito. Entonces, tengo que tener cuidado en la definición. Como les digo, el mono es obvio, pero aprendemos un poco a cómo hacemos una buena definición cuando estamos mirando en estas cosas sencillas de la geometría. Eso es un ángulo inscrito. Todos sabemos cuánto mide un ángulo inscrito, ¿no? Mide como la mitad del el arco, arco. la medida del arco. Claro, que es la mitad de la medida del ángulo central. Esa es una fórmula súper básica, así que uno siempre se aprende. Hoy día tenemos que poder justificarla. Bueno, el arco entonces de circunferencia, cuyos puntos pertenecen al interior o a los lados del ángulo para poder tomar los extremos, se llama el arco interceptado por el ángulo. Interceptado, no intersectado, porque la intersección, acuérdense que es puntos en común. Y aquí este arco no tiene puntos en común con el ángulo, tiene puntos en común con el interior del ángulo. ¿Ya? Parece el arco interceptado. Está marcadito ahí en rosado. ¿Sí? Eso es para que nos podamos referir a ello. Y por supuesto, como dijo la Natalia, vamos a comparar la medida del ángulo, en este caso ABC, con la medida del arco interceptado AC. Porque sabemos que la medida del arco interceptado AC es la medida del ángulo central. Ese es el punto. Ahora, dejamos ahí un pequeño teoremita. Si X es un punto de un arco en una circunferencia, entonces la medida de AX del arco AX más la medida del arco XB es exactamente la medida del arco AB. Ah, bueno, obvio, ¿verdad? Porque si yo tengo un punto X en un arco, entonces estoy formando los ángulos centrales A o X y X o B, y la medida de esos ángulos, por el postulado este de la suma de ángulos, ¿se acuerdan? Es justamente la medida del ángulo A o B.
Así es que, claro, por eso digo yo es un teoremita. ¿Por qué le ponemos teorema? Porque estamos haciendo, emulando el postulado de suma de ángulos, pero no necesitamos un nuevo postulado, porque ahora podemos demostrar esta propiedad, pero sigue el mismo principio de la suma de segmentos, suma de ángulos, suma de arcos, que son, recuerdan, sumas de medida, no realmente sumas de segmentos. Bien, ya entonces ahora nuestro teorema. La medida de un ángulo inscrito es igual a la medida del arco que intercepta. Ya, vamos a mirarlo en GeoGebra mejor, primero, para comprobarlo y ver que todo está bien. Están viendo el GeoGebra, ¿cierto? Mira, Profe. Ya, gracias. Va, ya. Circunferencia. Pongámosle O, porque no me gusta que se llame A el centro de la circunferencia. Vaya mía nomás. No. Ok. Y pongamos por aquí un punto. Por ahí. ¿Sí? Ah, bueno, necesito un tercer punto para hacer un ángulo inscrito. ¿Sí? Y pongamos un segmentito aquí. Claro que no me gusta que sea todo tan negro. Pongámosle un color más alegre para la hora. Eso es un ángulo inscrito. ¿Sí? La medida del ángulo inscrito es esa. Ahora, el arco, acuérdense que también podemos dibujarlo aquí. Siempre se me olvida, ¿sí? Cómo es la historia del arco. ¿En cuál hay que ir primero? El centro y otros dos. Le voy a cambiar el color. El centro. Va, ¿y por qué está yendo para el otro lado? Porque estoy yo yendo para el otro lado, ¿verdad? El centro. Sí, hay que ir siempre en sentido antihorario. Sí, eso yo lo sé en la teoría, pero en la práctica no me resulta nunca. Ya, ese es el ángulo inscrito, ¿verdad? Y el teorema y la propiedad que nosotros conocíamos es que su medida debería ser la mitad de la del ángulo central, la mitad del arco, diga, la mitad de la medida del arco, y entonces la mitad del ángulo central. Así que voy a dibujar mi ángulo central. Voy a dibujarlo así bien llamativo con azul y lo voy a medir. Y le voy a poner otro color para medir, que no parezca que tiene que ser congruente. 25,13, 50,26. Ahí es cierto. La gracia que tengo es que aquí puedo mirar, oh, muevo esto y no se mueve el otro. Donde ponga esto, el ángulo central va a ser 50,26. Y si cambio el ángulo central, también cambia este, pero cambia si lo pongo ahí, o si lo pongo de esa forma. ¿Se fijan que el ángulo, la medida de ese ángulo no se mueve? Bueno, esa es una propiedad que después uno usa harto en los problemas de circunferencia, ¿cierto? Que si tengo el mismo arco, los ángulos son congruentes. Bueno, aquí me acabo de dar cuenta con el GeoGebra. ¿Cómo lo demuestro ahora? Lo ven todos, ¿verdad? ¿A nadie le causa ninguna extrañeza lo que estoy mostrando? Chicas, chicos, ¿No? Todo no, claro, profe. profe. ok. Veamos. Primero nos tenemos que dar cuenta que debería por lo menos mirar los tres casos, por si acaso, ¿verdad? Uno es que esté así esto, otro que esté así. ¿Qué pasa si está así? Ahí sería diámetro Ya, y radio. ¿sí? ¿Cómo podría demostrar que esto que estoy viendo en GeoGebra, que este angulito de aquí mide la mitad de este angulito de acá, es siempre cierto, independiente de la circunferencia y de lo que haga?
porque ahí es más o menos rápido de ver. ¿Con los triángulos? ¿Con qué triángulo? Voy a El decirle. OAB y el OAC, supongo. El UAD, Y el ¿ya? OAC. Ok. ¿Quieres Por- hacer una flechita extra aquí? sí, Una rayita extra. porque utilizando el OA y el OB y el OC, que son radios, ¿Ya? podríamos decir que esos tres lados son congruentes, ¿Ya? por lo cual tenemos dos triángulos isósceles. Sí. Y sabiendo que es isósceles. De isósceles. Sí, es que ahí Ah, sí, tenemos como isósceles dos son. triángulos. Oh, disculpa. Está hablando Byron. Sigue Byron. Si son isósceles, podríamos decir que sus ángulos basales son iguales. Sus ángulos basales son Son congruentes. congruentes, ¿verdad? ¿Ya? Congruentes. Ok. Por lo tanto, de ahí. Te lo compro. S es congruente con S, ¿cierto? ¿Ya? Y tú quieres además que marque S, que es congruente con S. Sí. ¿Ya? ¿Y? A ver. Podríamos Vamos. decir. No sé qué más decir. Creo que hasta ahí llega mi imaginación. por Está hoy. bien. Ok. Ahora Natalia. No, profe, es que yo este mismo creo también. Porque ahí, o sea, el otro dato, pero no sé si sirve mucho, es que tenemos un ángulo extendido, ¿Ya? pero no se me ocurre qué más. ¿No? ¿A alguien se le ocurre? La Francisca. Francisca, dime. Hola, profe. Hola. Y tenemos el ángulo C, no, A o C, Ahora. suplemento del ángulo A o B. ¿Ya? En- y entonces, como era el suplemento, es el ángulo que nos falta para llegar a 180. Ujú. Entonces, como tenemos un triángulo isósceles, nuestros ángulos C, o sea, ACO y CAO van a medir la mitad del suplemento del ángulo COA. Ya. Ok. No sé Ahí si se sí. entiende. Está bien. ¿Sí? Muy bien. Me enredé. Otra, ¿alguna otra sugerencia? Bueno, en realidad esencialmente lo que dijo la Francisca. Tal vez para mirarlo más fácil, simplemente les voy a mostrar ahí. Este, ah, estoy donde no debo. Voy a sacar esa rayita. Si ustedes se fijan, el ángulo BOA, exactamente por lo que dijo la Francisca, es el ángulo exterior del triángulo OAC y por lo tanto su medida es la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes. La demostración es la que acaba de dar Francisca. Así que sabemos que la medida de BOA es la medida de OCA más CAO. Y como esos dos son congruentes por ser un triángulo isósceles, por lo que dijo Byron, entonces la medida de OCA es la mitad de la medida de BOA. ¿Sí? Esa es la manera de demostrarlo en ese caso. Ya, qué bueno, por lo menos tengo uno de los casos resuelto. Claro que ahora no, ahí está mi anotador. Me había preocupado de que no iba a poder sacar esto. Bien, pero hay varios otros casos que tenemos que seguir mirando, ¿verdad? Ah, tengo que salir de ahí, mira. ¿Qué pasa si estoy ¿verdad? Ahí? ¿Cómo puedo demostrar en ese caso que estoy viendo en el GeoGebra que sigue funcionando? Bueno,
como ya se me ocurrió lo del ángulo exterior, ya sé que entonces con triangulitos las cosas se solucionan. Así es que lo que voy a hacer es inventar un par de triangulitos, porque ahí no tengo triángulo, entonces los voy a inventar ahí. Si ustedes se fijan ahora, a ver, lo voy a poner ahí. Si yo miro en ese triángulo, le voy a poner un nombrecito a este punto de intersección para poder... ¿Por qué siempre me está molestando este? Ahí, ya. ¿Qué es lo que pasa entre el ángulo OCA y el ángulo HOA? Bueno, acabo de demostrarlo, ¿verdad? El ángulo OCA mide la mitad de lo que mide el ángulo HOA, ¿cierto? Chicas, chicos, Sí, ¿sí? ¿Está bien? Y por otro lado, si ahora voy a mirar mi otro triangulito, ya se me están acabando los colores. Voy a poner gris ya que está lloviendo tanto. En ese triangulito, el triángulo OCB, tengo el mismo cuento, ¿verdad? El triángulo isósceles y todo, la medida del ángulo B o H es el doble de la medida del ángulo BCO. Y como tengo el teorema de la suma de ángulos, las medidas se suman simplemente, así es que la medida del ángulo BCA es la mitad de la medida del ángulo BOA, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Sí. ¿Bien? Ok. Ya. Tengo ya dos casos y en los dos casos lo que usé fue triangulito. Voy a retroceder. Ahí. ¿Qué pasa ahora? En ese caso. ¿Cómo podré demostrarlo en ese caso? Porque ahora ya no me sirve eso en que estaba pensando de usar triángulos isósceles, por lo menos se dan casos bien, bien extremos, ¿se fijan? Ahí, por ejemplo, esos dos segmentos no miden lo mismo, no puedo utilizarlo. ¿Cuál será la manera de hacerlo? ¿Qué les tengo que hagamos? Ahí hay ángulos opuestos por el vértice. Ya, muy bien. Aprovechemos los ángulos opuestos por el vértice. Bueno, voy a usar el anotador mejor. Ese ángulo y ese ángulo son congruentes, ya. Y entonces, ¿para dónde va tu argumento? Ahí nomás quedé, profe. A ver, espérate. Es que no sé qué enredo se me armó aquí que me quedó todo tapado. Estoy como se nota de vuelta a vacaciones. Ya, ahí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna ideita? Aunque sea chica. ¿Será que jugando con lo... No sé qué le pasa a mi GeoGebra. ¿Será que jugando con los ángulos se puede encontrar alguna propiedad? Nosotros tenemos ahí en nuestro GeoGebra simulado eso y entonces sabemos que sabemos que deberíamos ser capaces de demostrarlo. Pero en todos los casos anteriores nos resultó dibujando unos triángulos que nos salieran útiles. ¿Qué les parece
como pista, que volvamos a hacer eso. ¿Hay algo ahí que pudiéramos establecer? Cuando a uno no se le ocurre una demostración, empieza a saltimbanquear, como hizo la Paula, pero esos ángulos son opuestos por el vértice, y de ahí podré sacar algo, o no, me doy cuenta que por un lado tengo un radio, y en el otro no tengo radio de la circunferencia, entonces no veo por dónde podría salir adelante, entonces empiezo a tratar por otro lado. Y no sé, pues, así dibujando, porque sin saber qué hacer, a lo mejor dibujo este rayo, este segmento primero, o este rayo, a ver si tengo alguna cosa que pueda aprovechar de decir. Voy a ponerle ahí un punto de intersección a eso, para poder nombrarlo, ¿ya? ¿A quién se le ocurre algo que decir al respecto? Aunque no lleve a nada, acuérdense que matemática es más que nada un tema de fe, seguir para adelante a ver hasta dónde uno pueda. No Vamos. sé, a mí lo único que se me ocurre que ahí es que el ángulo OAC es lo que mide el arco AC, pero no sé si servirá mucho. No sé si sirve A realmente. ver, espere. OAC no es lo que mide el arco AC. El COA es lo que mide el arco AC. C, OA. Ah, sí, eso, ¿Sí? Sí, siempre el arco que intercepta, recuerda. sí. Pero Eh, no sé si servirá el dato. Realmente no tengo idea. ya, pero por ahí debería ser, ¿verdad? Tal vez yo lo que ando buscando es la medida del ángulo ACB, pero a lo mejor aquí podría poner, a ver, por ahí, la medida del ángulo FCA. ¿Cuánto mide el ángulo FCA? ¿Cuál es FCA? No veo F, profe. F abajito. Es que está allá Ah, abajo. No quiero- no- Abajito del texto. es eso lo que estoy tratando de... Sí, FCA. ¿Qué podríamos decir? Es un ángulo inscrito, ¿verdad? Y es uno que pasa con un diámetro y una cuerda, que es lo que demostré en el caso 1. Así que mide 2 veces el ángulo central del arco que intercepta, o sea, la medida del ángulo FOA, si no me equivoco. No era la F mitad. H. ¿O no? No, es que la está arriba. Sí. Ya, es al revés, por supuesto. Claro, el doble o un medio. Ya, eso queda mejor. Ahí sí. ¿Está bien? La medida sí. del ángulo FCA es la mitad de la medida del ángulo FOA. ¿Y de qué me podrá servir eso? Vamos, que se puede. ¿No? Yo ahí tengo una idea, creo. A ver, adelante. Podría ser también que F o B es 2 veces FCB. Perfecto, muy bien. Voy a escribirlo en el orden que puse el otro. La medida del ángulo es FCB, ¿verdad? Es igual a un medio de la medida del ángulo FOB. ¿Está bien? Mira, sí. Que por si acaso le puso doble barrita.
cuando escribió ángulo. Ay, no sé, hoy día me debería haber quedado durmiendo. ¿Ven? Me habría ido mejor. Ah, no me deja cambiarlo. Ahí. Ahí, eso es lo que estaba. Por eso se cambió de línea. Ahí sí. Ah, claro, po. Si ya aprendí que con los ángulos inscritos, si uno es un diámetro, ya hice la demostración. Entonces, claro, pensé en el ángulo grande inscrito y ahora estoy pensando en el ángulo chico inscrito. ¿Y qué estoy viendo? Ahora sí que voy a usar el anotador. Si es que me deja, claro. No sé por qué no me deja. Tengo el ángulo FOB, mide la mitad de este ángulo. FCB, perdón, mide la mitad del ángulo FOB. Y el ángulo FCA mide la mitad del ángulo FOA. Por lo tanto, ¿qué me queda para el ángulo BCA? Que sea la mitad del AOB. Perfecto. Además de la Francisca, ¿los ven los demás? Profe, yo me perdí un poquito, la verdad. Miren, ya. Primero, mire ese ángulo de ahí. No quiero ponerle el mismo color porque hemos usado siempre el mismo color para congruencia, ¿verdad? Así que le voy a poner otro color. Ese ángulo lo tengo identificado, mide la mitad de lo que mide ese ángulo. Bueno, no me sirve mucho porque no era lo que buscaba. Y entonces me di cuenta que este angulito de aquí, fíjense que también tiene un lado que es un diámetro y otro lado que es una cuerda, que fue la primera demostración que hicimos. Ese angulito de ahí sabemos que mide la mitad del ángulo central, que en este caso es ese, ¿verdad? ¿Lo ven bien? Sí. El BCF y el BOF. Esos son los ángulos que están relacionados. El inscrito con el central. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, me pregunto, con ese angulito que queda? Si fíjense que yo tengo rosado más cian es amarillo aquí. ¿Cuánto va a medir ese ángulo que me falta? Bueno, es cosa de hacer la ecuación y uno se da cuenta que va a medir la mitad de ese. Fíjense que este amarillo es igual a un medio de todo esto, pero el amarillo se escribe como rosado más cian. Así que rosado más cian es un medio de naranjo, pero naranjo es lila más celeste. Entonces tengo rosado más cian es un medio de lila más celeste, ese se fue con ese, me queda el cian es un medio del celeste. Esa es la forma de resolverlo, escribiéndolo, digamos, las medidas. ¿Ven? Sí, profe, ahora Sí, sí, profe. gracias. Ya. Muy bien. Así es que tenemos resuelto el problema en todos los casos posibles. Y aprovechamos de darnos cuenta que si yo dejo anclados 2 puntos, claro que ahora no me deja el pesado, porque se me quedó un punto C ahí, que lo tengo que borrar. Ah, linda. No era el punto C el que quería borrar. No les digo si debí quedarme acostada hoy día. Lo que aprovechamos de aprender es que si yo amarro 2 puntos en una circunferencia y empiezo a mover un tercer punto formando un ángulo ahí, ese ángulo, su medida se queda fija, lo cual es súper interesante para un montón de aplicaciones. ¿Sí? Volvemos entonces.
Así que ese fue mi teorema 2. Aquí en la clase les dejé una de las demostraciones que es esta, en la cual dividimos en dos para formar dos triángulos, que es el caso que es finalmente el que utilizamos, ¿verdad? El caso clave, el que logramos demostrar, fue ese cuando uno de los lados del ángulo es un diámetro y entonces veo de inmediato, veo el ángulo central como un ángulo exterior de un triángulo. Y por lo tanto conozco ahí los teoremas que me dicen cómo calcular su medida. Y como tengo un triángulo isósceles, entonces por eso es que me sale de inmediato que la medida es la mitad. Y entonces el resto de mis casos se transforman en tratar de ir a ese caso que ya demostré. Bueno, ahí estaba, por lo menos para ese, cómo uno escribe la suma. Claro que ahí se me queda un paréntesis, ¿verdad? La medida y el ángulo, entonces uso teorema postulado de suma de ángulos. Ahí dejé el monito para el caso 2, que fue el que hicimos la demostración. Los puse en orden contrario. Este fue el caso 1 que demostramos. Y el caso 3. Me quedaron así de feos los monos porque se me olvidó quitarles el 2 puntos a las rectas, me acabo de dar cuenta. Muy bien. Y como corolario, un teorema que ya demostramos con todo ese cuento de los triángulos isósceles que tratamos de armar al principio con Byron. Si tengo un ángulo inscrito en una circunferencia, ese ángulo es recto. Pero, además, si tengo un arco que intercepta una semicircunferencia, el ángulo también es recto. O sea, es un sí y solo sí. Un ángulo inscrito en una circunferencia es recto, sí y solo sí, el arco que intercepta en una circunferencia. No puede ser de otra manera. Un dato sumamente útil y también un dato útil para construir ángulos rectos, sin usar perpendiculares, digamos. Dibujamos la circunferencia, trazamos un diámetro, el ángulo que formemos ahí nos va a dar recto sí o sí, por este teorema. Bueno, la única gracia es mirar justamente que como es un sí solo sí, tengo que tener cuidado qué es lo que escribo como hipótesis y tesis en cada uno de los dos casos, ¿verdad? Si voy hacia ese lado, entonces estoy partiendo de un ángulo inscrito en una circunferencia que es recto. Pero si está inscrito en una semicircunferencia, entonces el ángulo central que se forma es extendido. Y como por el teorema anterior, tiene que medir la mitad del ángulo central. El ángulo central mide 180, ese ángulo mide 90 sí o sí. Esa es la gracia del teorema que acabamos de ver. Nosotros tuvimos que hacer todo un juego con triángulos isósceles para demostrarlo antes, pero aquí lo tenemos casi gratis. Por otro lado, si el arco que intercepta un ángulo inscrito es una semicircunferencia, ¿qué es lo que ocurre? Que el ángulo central es extendido, ¿cierto? Así es que cualquier ángulo inscrito que intercepte ese mismo arco va a tener que ser recto porque el ángulo central es extendido. Al ser una semicircunferencia, tengo un diámetro como ángulo central. ¿Sí? Bueno, como esto ya lo habíamos demostrado de otra forma, se ve bien. Otro teorema, otro corolario que es bien interesante es este, que si tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios. Ah, sí, pues porque cuando sumo los dos arcos que interceptan, entonces las medidas esas me tienen que dar 360, por lo tanto las medidas de los ángulos inscritos me dan 180, independiente de cómo estén. Tal vez eso debería ir igual a mirarlo. Déjame volver al GeoGebra. Están ahí viendo el GeoGebra, ¿verdad? Sí. Sí. Voy a dejar este mismo. De puro, por puro ahorrar. Si yo dibujo un cuadrilátero, aquí debía haber puesto el punto primero, pero ya no lo puse. Ahí. Y mido sus ángulos opuestos,
119. ¿Cuánto va a medir este? ¿Mm? Lo mismo, No, no lo mismo. ¿no? En lo suplementario. Son suplementarios. Porque si ustedes se fijan, voy a usar el anotador. Este ángulo de... no es buena idea que use el anotador, no con mi... Ah. Este ángulo aquí, no sé si lo alcanzan a ver ahí, está suscribiendo ese arco, ¿sí? No sé cuánto mide ese arco, no tengo la menor idea, pero lo único que sé es que si ahora voy a mirar el arco que suscribe este otro ángulo, voy a ir otra vez al arco y le voy a cambiar el color para que se note. Discúlpenme. Arco. Ahí sí. Voy a ir, voy a recorrer exactamente los mismos puntos. Voy a ir desde el A hasta el D, pero en la otra dirección. Y por lo tanto, cuando junte esos dos arcos, voy a juntar la circunferencia completa. Obvio, pues si estoy cortándola ahí por los puntos A y D. Ahora, si estoy tomando la circunferencia completa, el ángulo central es 360. Y por lo tanto, los ángulos inscritos, la suma me tiene que dar 180. No sé cuánto mide uno y otro. Ese no. Lo único que me dice el teorema es que, bueno, aquí deberíamos ver esto. No importa cómo los mida, ¿se fijan? De todas maneras estoy tomando la circunferencia completa, por lo tanto, estos dos están sumando sus medidas 180. ¿Y dónde los escriba? ¿Se fijan? A ver si puedo poner 140. No me deja. Una propiedad súper útil y fíjense que en los otros va a pasar exactamente lo mismo. Claro, porque en un cuadrilátero la suma de los ángulos interiores, de las medidas de los ángulos interiores es 360. Así es que estos dos opuestos, las medidas suman 180, estos dos opuestos, las medidas también suman 180. Esa es una propiedad, de hecho un sí solo sí, pero todavía no estamos en condiciones de ir para el otro lado. Es una propiedad de los cuadriláteros inscritos o cíclicos, como los vamos a llamar en un rato más. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Ok. Volvamos a la clase entonces. Así que, como les digo, súper útil para quienes estén trabajando problemas más... hay varios que están trabajando temas de cuadriláteros inscritos o cuadriláteros cíclicos, como les digo. Esto es una propiedad sumamente útil y muy simple de ver ahora. Bueno, ahí está la explicación. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia interceptan dos arcos con los mismos extremos, por lo que la suma de las medidas de los ángulos centrales es 360. Por lo tanto, la suma de las medidas de los ángulos inscritos es la mitad. Si eso es, de eso se ha tratado este teorema. Bueno, y ahora nos corresponde la exposición de Catalina, que nos va a demostrar que dos cuerdas de una circunferencia que tienen un extremo en común son congruentes si y solo si los ángulos inscritos que forman estas cuerdas con el diámetro que contiene el punto en común son congruentes. Como siempre, estos trabalenguas geométricos, pero Catalina nos va a explicar de qué se trata. ¿Cierto, Catalina? Sí, profe. Muy bien. Ya. Voy a compartir. ¿Puedes? Sí. Ya. Va.
¿Se ve bien? Yo todavía no veo, pero acá no. Ahora sí. Ya. Adelante. Ay. Buenos días, compañeros, compañeras, profesora. Hoy les voy a presentar la demostración de la proposición 1. Bueno, primero debemos recordar cuál era la definición de una circunferencia, que es una figura geométrica que está formada por todos los puntos que equidistan de un punto O dado, que en este caso O sería el centro de nuestra circunferencia, y que se le llamará radio a cualquier segmento que une, en este caso, el centro, el punto O, con algún punto de nuestra circunferencia. También debemos recordar que una cuerda es un segmento que va a unir dos puntos distintos de la circunferencia, y que toda cuerda que va a pasar por el centro de nuestra circunferencia se va a llamar diámetro. Bueno, la proposición 1 nos dice que dos cuerdas de una circunferencia que tienen un extremo en común son congruentes si y solo si los ángulos inscritos que forman estas cuerdas con el diámetro que contiene el punto común son congruentes. ¿Qué significa esto? Que, a ver, en este caso la cuerda CB va a ser congruente con la cuerda CA si solo si el ángulo que se forma con el diámetro que pasa por el punto C, en este caso el ángulo DCB, es congruente con el ángulo DCA. Entonces, lo primero que vamos a demostrar es que si la cuerda CB es congruente con la cuerda CA, se va a cumplir que el ángulo DCB va a ser congruente con el ángulo DCA. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser trazar el segmento OB, que en este caso es radio de la circunferencia, porque va desde el centro al punto B de nuestra circunferencia, y el punto OA, que también va a ser radio de la circunferencia. Entonces podemos decir que como ambos son radios, OB va a ser congruente con OA. Y lo que vamos a hacer va a ser trabajar con el triángulo COB y con el triángulo COA, que estos triángulos comparten el lado CO. Y nosotros dijimos que CA es congruente con CB. Voy a anotar que CB es congruente con CA, y como OB y OA ambos son radios de la circunferencia, estos igual van a ser congruentes. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo COB va a ser congruente con el triángulo COA por el criterio lado, lado, lado. Entonces, podemos decir que nuestro ángulo DCB, el angulito de aquí, va a ser congruente con el ángulo DCA, el angulito de acá, porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. No sé si es que habrá alguna duda aquí. Yo he entendido todo hasta ahora, Caterina, todo claro. Todo bien. Ya. Igual. Y Cata, súper claro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es demostrar el otro caso, que sería que si el ángulo DCB es congruente con el ángulo DCA, se va a cumplir que la cuerda CB va a ser congruente con la cuerda CA. Entonces, también vamos a comenzar trazando el radio OB y el radio OA. Y como CO igual es radio, ya que va desde el centro al punto C de nuestra circunferencia, podemos decir que en este caso nuestro triángulo COA va a ser un triángulo isósceles. Por lo tanto, podemos decir que sus ángulos basales son congruentes.
En este caso, el ángulo CAO va a ser congruente con el ángulo DCA. Y ocurre lo mismo en el otro triangulito, que DCB va a ser congruente con el ángulo C, y bueno, podemos decir que CBO va a ser congruente con CAO. En este caso tenemos que estos 4 angulitos van a ser congruentes. No sé si es que ahí hay alguna duda.